Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana al Salmo 145. Estamos todavía en nuestro estudio de los Salmos y estoy siendo personalmente bendecido por este estudio y los Salmos son increíbles, en especial en este tiempo. Siempre son increíbles, pero yo creo que en este tiempo que estamos atravesando, el 2020, están siendo de una bendición especial para mi alma y espero que también para vosotros. Saber cómo debemos responder y cómo debemos incluso responder a Dios en momentos de dificultad, en momentos de prueba y cómo debemos, como vamos a ver hoy, también alabar a Dios. El Salmo 145 lo voy a leer, voy a orar y después vamos a entrar directamente en el mensaje. Dice así, Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y su misericordia en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te pido que nos ayudes en esta mañana a poder entender lo que quieres enseñarnos. Te pido que podamos aprender que como creyentes alabamos. Es parte de lo que hace que seamos verdaderos hijos de Dios. Es nuestra seña de identidad de que alabamos sinceramente tu nombre, pero no solo eso, deseamos alabar con tu iglesia y deseamos que todos te alaben. Señor, queremos que tu alabanza llegue hasta el fin de la tierra. Queremos que tu alabanza se oiga de los labios de aquellos que ahora mismo están en rebeldía en contra de ti. Y queremos que tú uses esta iglesia, la Iglesia Bíblica de Colmenar, que a simple vista puede parecer una iglesia pequeña, que a vista de los hombres no puede tener mucho impacto quizá, pero confiamos en ti, confiamos en el poder que tiene tu palabra. Y por eso deseamos salir con valentía para anunciar tu evangelio a las naciones, para que ellas también se unan a nosotros en la alabanza. Sabemos cómo va a terminar la historia y por eso tenemos confianza también. Salimos confiados al anunciar tu evangelio de que personas se convertirán a ti, porque tú ya has determinado el fin de todas las cosas y el fin es que habrá una multitud innumerable alrededor de tu trono, cantando tus alabanzas por toda la eternidad. Y nosotros tenemos el privilegio de tener una pequeña parte en eso al anunciar tu evangelio. Tú nos usas a nosotros para que ese fin se haga realidad. Gracias por tu palabra que nos enseña todas estas verdades increíbles y que nos motiva hacia la alabanza. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Una de mis más grandes pasiones, los que me conocéis, son los musicales. Yo me crié viéndolos. Me encantan los clásicos como Sonrisas y Lágrimas y Cantando bajo la lluvia. Los británicos como Los Miserables y El Fantasma de la Ópera. Y los más nuevos incluso como El Gran Showman y Hamilton. Me encantan los musicales. Pero ¿te imaginas si la vida real fuese como los musicales? ¿Te has puesto a pensar en eso alguna vez? Estarías caminando por la calle y de repente verías a personas cantando sobre algún tema que les pareciera interesante. Y luego esas mismas personas dejarían de cantar y volverían a su actividad normal como si nada hubiese sucedido. En vez de ver a los típicos jóvenes que vemos hoy en día besándose y abrazándose en los bancos de las plazas, les verías mirándose fijamente a los ojos, cantando. Y canciones compuestas en el momento. Las buenas noticias se celebrarían con cánticos espontáneos y se oirían voces de llanto dando expresión al dolor y sufrimiento por toda la ciudad. En este mundo musical imaginario sería casi imposible llevar a cabo las tareas diarias porque serían constantemente interrumpidas por canciones. Creo que estamos todos de acuerdo que los musicales son muy entretenidos, pero no quisiéramos vivir en uno de ellos. Pero antes de reírnos de los momentos curiosos en los que los actores cantan en los musicales, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué cantan? ¿Por qué cantan los cantantes, los actores en los musicales y en las óperas? ¿Por qué cantan? La respuesta es que hay momentos donde la voz cantada expresa mejor los sentimientos que la voz hablada. Mi maestro de canto en Venezuela, Domingo Corona, lo decía de esta manera: cantamos cuando no podemos expresar con la voz hablada lo que sentimos. Amigo, ¿te has puesto a pensar alguna vez por qué cantamos como cristianos? Justo antes de este mensaje, ¿qué hicimos? Cantamos. ¿Qué han hecho los cristianos desde el inicio? Cantar. ¿Qué ha hecho siempre el pueblo de Dios? Cantar. ¿Sabías que los salmos son canciones? Es más, el libro de los salmos era el cancionero del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y aún después de eso ha servido como el cancionero del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué cantamos? Y la respuesta es que cantamos porque tenemos muchas emociones para expresar. Expresamos lamento. Esto lo hemos visto en los salmos, ¿verdad? Hay salmos de lamento. Expresamos arrepentimiento. Estos salmos de confesión, ¿verdad? Expresamos agradecimiento. Eso fue lo que vimos el domingo, hace 2 semanas, el Salmo 138. Y sí, expresamos alabanza. Seguramente el cántico más común que oímos en nuestras iglesias y en las radios cristianas es cánticos de alabanza. Seguramente es lo más común que escuchamos, alabanza. La alabanza es uno de los distintivos más claros del verdadero creyente. El creyente alaba a Dios. Se emociona cuando escucha a otros alabar a Dios y desea que todos alaben a Dios. Lo podríamos decir de esta manera: como creyentes, alabamos a Dios y deseamos que la iglesia y todo el mundo le alaben. Hoy vamos a ver esta realidad en nuestro salmo, el Salmo 145. Pero no solo eso, vamos a ver por qué el creyente alaba a Dios y desea que la iglesia y todo el mundo le alabe. Y vamos a ver cuál es el resultado de la alabanza cristiana. Vamos a ver la realidad, las razones y el resultado en esta mañana. Primero, la realidad. ¿Cuál es la realidad de la vida cristiana? Como creyentes, alabamos a Dios. Esta es la realidad. Esto es lo que caracteriza al creyente. Alabamos a Dios y deseamos que la iglesia y todo el mundo le alabe. ¿Dónde vemos esto? Los primeros 2 versículos dicen esto. Empieza el salmista con una resolución de alabar a Dios. Él está determinado a alabar a Dios. Dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente,
y para siempre. Cada día te bendeciré. Mira la resolución en su mente y en su corazón. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Entonces empieza con una resolución. Te voy a alabar, oh Señor. Pero luego el salmista llama a otros a alabar a Dios. Primero llama al pueblo de Dios a alabar a Dios. En el versículo 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Ahora es curioso, empieza con todas sus obras. Eso es, toda su creación, incluso aquellos que no son humanos, las aves, la creación, los animales, incluso, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero luego dice, y tus santos, eso es el pueblo de Dios, tus santos te bendigan. Pero luego el versículo 21 termina casi como empezó, con una resolución de parte del salmista a alabar a Dios. Dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, pero luego añade esto, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Todos. Esta alabanza necesita llegar hasta lo último de la tierra. Todos alaben a Dios. Aquí en estos versículos aprendemos 3 verdades acerca de la alabanza del creyente. Primero, aprendemos que la alabanza no es una sugerencia, es una obligación. No tenemos la opción sobre si vamos a alabar a Dios o no. Debemos alabar a Dios. Era tan claro este deber en el corazón del salmista que él hizo una resolución, como ya vimos en el versículo 1 y 21, en su corazón de alabar a Dios. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una resolución de ese tipo de alabar a Dios? ¿Te tomas la alabanza a Dios tan seriamente? ¿Planeas alabanza en tu agenda diaria? ¿Lo tienes ahí en tu agenda, alabar a Dios? ¿Planeas alabar a Dios cuando respondes a tu lectura diaria en oración? Expresando tu alabanza a Dios después de haber leído lo que has aprendido acerca de Dios en tu lectura diaria. ¿Planeas alabar a Dios cuando haces tus devociones en familia? ¿Planeas alabar a Dios cuando estás en tu lugar de trabajo, en tus conversaciones, cuando tienes la oportunidad? ¿Planeas alabar a Dios cuando terminas de ver una película o un partido de fútbol? Sí, puedes alabar a Dios en todas esas circunstancias, reconociendo la grandeza de Dios y cómo Dios permite que podamos hacer cosas en este mundo. El famoso corredor Eric Liddell, quizá habéis visto esa película, ¿no? ¿Cómo es en Carros de Fuego? Efectivamente, estaba pensando en inglés, Chariots of Fire. Y cómo él, cuando corría, estaba en esencia alabando a Dios por haberle dado esa habilidad de ser rápido y lo hacía para la gloria de Dios. ¿Somos conscientes de alabar a Dios de esa manera? ¿Lo planeamos de esa manera? ¿Planeas alabar a Dios antes de dormir? Quizá hablando con tu mujer o con tu esposo o con tus hijos, pensando y hablando acerca de la grandeza de Dios. ¿Planeas alabar a Dios el domingo con tus hermanos en Cristo? ¿Es algo que separas en tu mente y en tu corazón para hacer cada semana? Y esto nos lleva a la segunda verdad acerca de la alabanza del creyente que vemos en este pasaje. Aprendemos que la alabanza no es solo individual, es corporativa. Es corporativa. Quiero que os fijéis que el salmista desea alabar a Dios con el pueblo de Dios. Dice, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Hermanos, hay maneras en las que somos llamados a alabar a Dios como iglesia que no podemos hacer solos. Hay mandatos para alabar a Dios de forma corporativa que no podemos obedecer estando solos. Nosotros tendemos a pensar en los salmos como una buena herramienta para nuestras devociones personales, y las son, sin duda alguna. Pero ¿sabías que los salmos se usaban en el Antiguo Testamento originalmente para la adoración corporativa, o principalmente para la adoración corporativa? Cuando el pueblo de Dios se reunía, ya hemos visto cómo hacían esos peregrinajes, ¿verdad?, a Jerusalén, al templo, y todos juntos estaban cantando. Llegaban al templo y todos juntos cantaban. Incluso dicen algunos que se llaman estos salmos de ascenso, no solo porque se cantaban cuando se hacía el ascenso a Jerusalén, sino también cuando se subía las escaleras al templo. Todo el pueblo de Dios reunido, alabando a Dios de forma corporativa.
juntos. Dios quiere que su pueblo congregado le alabe. Esta es una de las razones por las cuales debemos cumplir ese mandato de Hebreos capítulo 10 que dice: no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Obviamente hay situaciones en las cuales no podemos, y sabemos que una de las razones que ha habido recientemente ha sido esta pandemia, ¿verdad? Que nos ha impedido a muchos poder reunirnos como nos gustaría. Pero un creyente que puede reunirse, tiene la posibilidad de reunirse y no lo hace, está en desobediencia a Dios, porque somos llamados a reunirnos, y una de las cosas que hacemos cuando nos reunimos es alabar a Dios. Es alabar a Dios. Pero no solo eso, aprendemos que la alabanza, que aunque la alabanza es un mandato, no todos alaban a Dios. No todos alaban a Dios. El salmista no tendría que llamar a todos a alabar a Dios si no hubiese personas que no alabasen a Dios. En el principio, toda la creación, incluyendo la humanidad, alababa a Dios. Ahora es solo el mundo que no es la humanidad, los animales, incluso dice en los evangelios que incluso las piedras alabarían a Dios, ¿verdad? Todas reconocen la grandeza de Dios, pero tristemente, la humanidad caída, una gran cantidad de ella, no alaba a Dios. Todo esto sucedió en la caída del hombre. El hombre dejó de enfocarse en Dios y empezó a enfocarse en sí mismo y, curiosamente, en la creación en vez del Creador. Algo está profundamente roto en nosotros. Debemos alabar a Dios, pero no todos alabamos a Dios. ¿Sabías que esta es la razón que existe la obra misionera? Como dice el pastor John Piper, las misiones existen porque la adoración y la alabanza a Dios en el corazón de millones de personas en este mundo no existe. Entonces, como creyentes alabamos a Dios y deseamos que la iglesia y todo el mundo le alabe. Pero la pregunta es esta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esta la característica tan clara que vemos del pueblo de Dios? Y eso nos lleva al punto número 2, las razones. Las razones por nuestra alabanza. ¿Por qué alabamos a Dios y deseamos que la iglesia y todo el mundo le alabe? Antes de contestar esta pregunta del texto, quiero definir rápidamente lo que es la alabanza. Si no entendemos lo que es la alabanza, no vamos a entender por qué el creyente alaba a Dios. El teólogo Daniel Estes nos da una definición muy útil, que es una de mis definiciones favoritas de lo que es la alabanza. La alabanza tiene como raíz un gozo o deleite profundo que produce expresiones verbales llamando a otros a unirse en su regocijo. Entonces tiene como raíz el deleite o el gozo, se expresa de ciertas maneras exteriores y no está contento, por decirlo de una manera, con solamente el individuo alabar, sino que desea que otros también se unan en esa alabanza. ¿Qué nos enseña esta definición? Que la alabanza solo es alabanza cuando es sincera. La alabanza solo es alabanza cuando es sincera. La verdadera alabanza a Dios fluye de un verdadero conocimiento de Dios y un verdadero deleite en Él. Si no existen esos ingredientes, entonces no podemos llamar lo que estamos haciendo una verdadera alabanza a Dios. Solo piensa conmigo por un momento en cualquier otra forma de alabanza que existe. Yo muchas veces cuento la historia de cuando mi mujer y yo fuimos al Gran Cañón. Estaba Ian con nosotros, no recuerda porque era demasiado pequeño. Y nos habíamos ido en coche desde la costa este de los Estados Unidos y estábamos yendo a la costa oeste de los Estados Unidos. Y nos tardó 3 días, 4 días creo, pero estábamos parando obviamente y viendo cosas en el camino.
Pero una de esas paradas decidimos ir al Gran Cañón para verlo. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas tienen una idea de cómo es el Gran Cañón, porque han visto el Gran Cañón en fotos o cosas así, ¿no? Aún si no ha sido. Entonces, teníamos una idea en nuestras mentes. Y nos resultó curioso que nos tardó tanto llegar ahí. Estábamos subiendo hasta llegar. Y yo tenía esta idea. Yo pensaba que íbamos a poder verlo en el coche. Pero no fue así. Llegábamos, tuvimos que pasar el control y no se veía todavía en el cañón. Ni siquiera lo pudimos ver cuando aparcamos el coche. Tuvimos que salir del coche y acercarnos al borde, y fue en ese momento, solo en ese momento, cuando por fin pudimos apreciar el Gran Cañón. Y algo que siempre yo comento a las personas es lo que hicimos cuando vimos el Gran Cañón. Sin haber preparado una respuesta por anticipado, instintivamente, espontáneamente, Fabiana y yo los dos dijimos, wow, ¿verdad? Es algo que no podíamos haber evitado hacer, es imposible no hacerlo. Ahora, todos entendemos que la alabanza genuina fluye de una admiración, un asombro genuino. Entonces, imagínate, si alguien te pusiese una pistola a la cabeza y te dijese, haz algo, bueno, lo podemos hacer. Pero, si alguien te pone una pistola a la cabeza y te dice, ama hacer algo, eso es imposible, ¿verdad? A no ser que realmente lo ames. No puedes obligar a alguien a amar algo o realmente asombrarse sobre algo. O lo ama o no lo ama. O se asombra de ello o no se asombra de ello. Y la alabanza fluye de ese asombro, de esa admiración, de esa reverencia. Y es así con Dios. Es así con Dios. La verdadera alabanza fluye de un conocimiento correcto de Dios, una apreciación correcta de quién es Dios, una adoración verdadera hacia Dios, una reverencia verdadera hacia Dios. Como creyentes alabamos a Dios porque no podemos no alabar a Dios, ¿vale? No podemos no alabar a Dios. Yo sé que hay dos negativos ahí en esa oración, no sé si será correcto, los que son muy estrictos con la gramática, pero es que no tengo otra forma de expresarlo. No podemos no alabar a Dios. Si te deleitas en algo o alguien, vas a alabar. Entonces el mundo está lleno de personas que alaban todo el tiempo. Alaban su equipo de fútbol favorito, alaban su amante, alaban su comida favorita. El mundo está lleno de personas que alaban. Por eso existen musicales, como dijimos al inicio. ¿Por qué? Porque las personas quieren expresar su deleite en ciertas cosas. El deleite y la alabanza van mano a mano. Si hay verdadero conocimiento, gozo y deleite, la alabanza que fluye de todo eso será sincera. Si es de otra manera, no es alabanza. Ahora, quisiera dirigirme rápidamente a aquellos que quizá están viendo esta retransmisión o viendo el vídeo después en YouTube y dirían, yo no soy creyente. O quizá dicen, bueno, creo en Dios, pero yo no soy un creyente como vosotros, ¿vale? Yo no he puesto mi fe en Cristo para mi salvación. Quizá yo creo en una fuerza, en una energía, pero yo no me llamaría un verdadero creyente. Yo creo que para muchos incrédulos o personas que no son creyentes, les cuesta digerir del cristianismo la alabanza. Es una de las cosas que más les cuesta digerir o entender. Quizá lo ves como algo artificial. Ves estos vídeos en YouTube o ves grupos de creyentes alabando, quizá algunos exagerando un poquito con los gestos y las cosas, y dices, esto es un show, esto es un espectáculo, esto no puede ser verdad. Y ¿sabes algo? En muchos casos tienes razón. En muchos casos tienes razón. Hay muchas personas que simplemente se dejan llevar por la emoción, se dejan llevar por el ambiente. Yo creo que incluso personas que no creen en Dios. Yo estaba viendo un vídeo que me dio curiosidad. ¿Sabes que hay vídeos ahora en YouTube de personas reaccionando? No sé por qué eso es un boom. Una persona reaccionando sobre una película o reaccionando sobre X. Y había unos vídeos de unos personas que no eran creyentes reaccionando sobre canciones cristianas. Y muchos de ellos al final de escuchar la canción cristiana empezaron a como que a emocionarse. ¿Vale? Entonces, es fácil cuando ves a un montón de personas cantando y levantando las manos, sentir como algo, ¿verdad? Entonces, entiendo que puedas decir, bueno, esto es como algo artificial.
Pero quiero que entiendas, hay miles de creyentes que alaban a Dios porque creen que Él realmente es digno de esa alabanza. Yo sé que puede parecer un poquito extraño para ti darte cuenta de esto, pero hay miles de creyentes que alaban a Dios. ¿Por qué? Porque creen que Él realmente es digno de esa alabanza. Y por eso han estado dispuestos muchos creyentes a dar sus vidas por alabar a Dios y por guiar a otros a alabar a Dios. También quiero que entiendas que no hay nada más normal para el ser humano que alabar a Dios. Ahora quizás estás pensando, pero ¿a qué te refieres? Si acabas de decir que hay miles de personas que no alaban a Dios y no le ven la importancia de alabar a Dios, ¿cómo es que puedes decir que no hay nada más normal para el ser humano que alabar a Dios? Y la razón es esta, porque fuimos creados para alabar a Dios. Parte de lo que hace que seamos verdaderamente humanos, en todo el sentido de la palabra, sin la contaminación del pecado, sin los efectos del pecado, es que alabamos a Dios. Fuimos creados para hallar nuestro máximo deleite en Dios. Entonces, algo que es muy inhumano, por decirlo de una manera, es que no deseemos alabar a Dios. Algo está profundamente mal con nosotros que no alabemos a Dios. Y la Biblia dice que es un milagro llamado el nuevo nacimiento que hace que una vez más veamos a Dios por quien es, y cuando eso sucede le alabamos. Entonces, imagínate una persona ciega, ¿vale? Una persona ciega no puede ver, especialmente una persona que ha nacido ciega. No puede ni siquiera entender lo que muchas personas están diciendo o hablando. Así es como andamos la mayoría de nosotros, bueno, todos nosotros, en nuestro estado natural, el estado en el que nacemos, en nuestro estado caído. Nacemos sin poder ver a Dios por quien es en realidad. Pero hay un milagro que la Biblia llama el nuevo nacimiento, producido por el Espíritu Santo, en el cual Dios nos da ojos para ver lo que está ahí, ¿vale? No nos pone un filtro para ver con mejores ojos lo que es feo, ¿vale? Hay muchos filtros, ¿verdad? Por ahí. Incluso hay filtros que supuestamente pueden tomar a una persona que quizás no es muy atractiva físicamente y los hace ver increíblemente atractivos, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que Dios nos da ojos para ver, no estamos diciendo que de repente Dios nos pone un filtro para que veamos a Dios, quien no es realmente glorioso, como si fuese glorioso. No, simplemente, por obra del Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento podemos ver a Dios por quien es en realidad. Antes no podíamos, ahora sí. Y cuando eso sucede, ese milagro sucede, alabamos a Dios. No podemos no alabar a Dios. Pero le alabamos por varios motivos que vemos aquí en este salmo. Y quiero simplemente rápidamente leerlos y verlos. Primero, alabamos a Dios porque Dios es inescrutablemente grande. Ese ha sido el énfasis de todo este culto. Él es inescrutablemente grande. Inescrutable es que va más allá de nuestro entendimiento. No podemos definirlo completamente, no podemos explicarlo completamente, es inescrutable. Su grandeza es así. Dice los versículos 3 al 6, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura, mira este lenguaje, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Hemos visto su grandeza, ahora hemos visto su magnificencia. Y de tus hechos, que dice, maravillosos, meditaré. Del poder de tus hechos, estupendos. Hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. ¿Puedes imaginarte algo que es tan grande que nunca deja de asombrarte? ¿Te has dado cuenta que nosotros como seres humanos nos aburrimos muy fácilmente? Nos aburrimos muy fácilmente. Siempre tenemos que tener algo nuevo para entusiasmarnos. Hay todo tipo de adicciones, ¿verdad? Hay personas que
tienen adicciones a la adrenalina, hay personas que tienen adicciones a las drogas, hay personas que tienen adicciones a todo tipo de cosas y somos susceptibles como seres humanos a las adicciones. ¿Y por qué tenemos estas adicciones? Porque sea cual sea el objeto de nuestra adicción, nos proporciona gozo y deleite. Pero ¿qué pasa? Llega un punto donde ya ese objeto no nos llena de tanto deleite como antes y necesitamos algo más fuerte, algo que nos satisfaga aún más. La razón que existimos y vivimos de esa manera es porque fuimos creados para hallar nuestra completa satisfacción en Dios. Entonces no hay nada en este mundo creado que nos pueda realmente satisfacer, excepto Dios. Pero en vez de enfocarnos en Dios, nos estamos enfocando en la creación. Por lo tal, nunca estaremos completamente satisfechos. Pero con Dios no sucede así. Dios es tan grandioso que Él realmente satisface. Yo estoy convencido que vamos a pasar toda la eternidad en el cielo, nunca dejando de asombrarnos. Yo sé que la mayoría de los niños, y quizá incluso a los adultos, cuando pensamos en el cielo, quizá pensamos, pero eso no va a ser aburrido, ¿no? A veces, si somos un poquito honestos, especialmente cuando nos imaginamos el cielo como la mayoría de las personas lo pintan, no estamos en nubes tocando arpas, ¿vale? La Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde vamos a vivir, vamos a hablar, vamos a correr, ¿verdad? Pero vamos a estar alabando a Dios por toda la eternidad. Pero la pregunta es esta, ¿por qué vamos a alabar a Dios por toda la eternidad? Porque siempre vamos a querer alabar a Dios por toda la eternidad, porque siempre vamos a estar asombrados de Él. Él va a estar en el centro de todo y nosotros vamos a desear alabarle para siempre. ¿Por qué? Porque nunca nos vamos a cansar de su grandeza. No podemos ir alrededor de su grandeza, no podemos ir sobre su grandeza, no podemos ir debajo de su grandeza. Su grandeza es inescrutable. Entonces, por eso le alabamos. Porque Él es infinitamente glorioso. Le alabamos porque Él es inescrutablemente grande. Le alabamos porque Dios es el Rey y su reino es eterno. Dice el versículo 1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Dice el versículo 10 al 13, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su, ¿qué? Reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. A mí me encanta cómo los salmos contrastan al Dios de Israel con el Dios de todo el resto de las naciones. Porque a diferencia de los dioses del resto de las naciones paganas, el Dios de Israel era el rey sobre todas las naciones. Él no era el rey solamente de una tribu, de una nación, sino que Él era el rey de todas las naciones. Y Él es el rey porque Él es el creador. Él es soberano porque Él es el creador. Él reina de forma suprema sobre toda su creación. Y su reino es un reino eterno. No tiene fin. Y esto es precioso, porque esto significa que nosotros, ¿vale? Hay una correspondencia aquí. Nuestra alabanza, si os acordáis, dice, es para siempre. Te alabaré para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a alabarle para siempre? Porque su reino es para siempre. No tiene fin su reino. Por lo tanto, nosotros estaremos alabando a ese Dios para siempre. Él es un Dios eterno. Él es el Rey eterno. Pero no solo eso. Alabamos a Dios porque Dios es el Rey, bueno y justo. Dice en los versículos 7 al 9, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Aquellos que han conocido a Dios van a proclamar la memoria de su inmensa bondad y cantarán su justicia. ¿Y qué es lo que van a cantar? Versículo 8 al 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Él es el Rey soberano sobre toda la creación. Él es todopoderoso, Él es eterno, pero no solo eso, Él es bueno. Imagínate conmigo por un momento que Él fuese
todopoderoso, pero no fuese bueno. O imagínate si Dios fuese bueno, pero no pudiese hacer lo que quisiese. Ese es el Dios de la teología liberal, que reduce a Dios a un ser con buenas intenciones, pero que no puede hacer lo que quiere hacer. Y el Dios que muchos imaginan es un Dios tirano, que no es bueno. Pero el Dios de la Biblia, el Rey nuestro, es todopoderoso, es eterno y es bueno y justo. ¿Y dónde vemos esta bondad? ¿Dónde vemos esta justicia? La vemos en su cuidado y su provisión por su creación. Dice el versículo 14 al 17. Sostiene a Jehová. Y quiero que os fijéis en esta palabra que se va a repetir varias veces, la palabra todos. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Esta es una descripción del cuidado que Dios tiene sobre toda su creación. Y lo que me admira más de esto es que esto incluye a aquellos que no temen a Dios. Esto incluye a las naciones en este tiempo que no eran gentiles. Por eso es el lenguaje de todos. Porque hay cierta provisión que Dios da a toda la creación. Esto es lo que los teólogos llaman gracia común. Entonces, la lluvia cae, dice, ¿sobre qué? El justo y el no justo, ¿verdad? La cosecha viene para el justo y el no justo. El justo y el no justo respira el aire que Dios provee. Piensa en la bondad de Dios por un momento. Miles y miles de personas están en rebeldía activa en contra de Dios. Y eso somos todos nosotros, aparte de la gracia de Dios. En rebeldía en contra de Dios. Insultando a Dios, injuriando a Dios, usando el nombre de Dios en vano. Y a ellos Dios les provee de todo lo que necesitan para poder insultar a Dios. Hasta ese punto vemos la grandeza de Dios. Y en vez de aplastar al hombre en ese momento, en ese instante, ¿es paciente para con nosotros? ¿Sabías que las leyes de la naturaleza no se sostienen por sí mismas, sino que Dios hace que todo funcione por su palabra? Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, dice la Biblia. Entonces, por su palabra creó todo, por su palabra va a acabar con todo, y todo lo que sucede en el medio sucede también por su palabra. Creemos en una providencia activa de Dios. Dios no es que creó las leyes de la naturaleza y luego dijo, bueno, que todo funcione según estas leyes, sino que Él hace de forma activa que estas leyes sigan funcionando. Si no fuese por Dios, saldríamos flotando en el espacio, porque la ley de la gravedad dejaría de existir. Pero ¿cuándo fue la última vez que nos detuvimos y agradecimos a Dios por su cuidado providencial sobre cada aspecto de nuestras vidas? Pero luego vemos también que Él cuida y provee para los suyos de una forma muy especial. Mira lo que dice el versículo 18 al 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Esta es una descripción del pueblo de Dios. Pues solo el pueblo de Dios realmente le conocía a Dios. E invocaba a Dios. A todos los que le invocan de veras. Me encanta eso. De veras, de verdad. Los que claman a Dios, los que buscan a Dios de forma verdadera. Esa es una descripción del pueblo de Dios. Y bueno, aún en el Antiguo Testamento ni siquiera de todo el pueblo de Dios. Porque siempre hubo un remanente verdadero del pueblo de Dios aún en el Antiguo Testamento. Aquellos que podríamos llamar verdaderos israelitas, como Jesús, hablando de Natanael, le dijo, he aquí un verdadero israelita. Aquellos que realmente buscaban a Dios, ¿verdad? Aquellos que eran realmente suyos. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Hemos estado hablando mucho de esto, de la bondad de Dios para con los suyos, de la fidelidad de Dios para con los suyos.
Pero no solo eso. Él es bueno y justo. Él castigará a los malos. Versículo 20. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Una de las cosas que hace a Dios ser grande y una de las cosas que hace que Dios sea bueno es su justicia. Miramos a este mundo alrededor y decimos, muchos dicen, ¿por qué no actúa Dios? ¿Por qué no acaba con la maldad? Lo primero que tenemos que saber es esto. Si Dios acabara con la maldad, acabaría contigo en ese mismo momento. Pero también tengo que decir una cosa, Dios va a acabar con la maldad. No habrá pecado que no sea juzgado, de alguna manera u otra. No habrá una persona que en esta vida se haya librado de la justicia humana, porque hay personas que han muerto sin tener que enfrentarse a un juez, que han hecho cosas atroces, horribles, y quizá han muerto con una sonrisa en la cara, diciendo, me libré. Pero después tendrán que enfrentarse al Creador del universo. Él castigará a los malos. Y aquí vemos lo que podría parecer una contradicción, en cierta manera. ¿Cómo puede Dios ser, como vimos en los versículos 8 al 9, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia? Y por cierto, esto es una cita directa de Éxodo capítulo 34, cuando Dios se reveló a Moisés después de que el pueblo se había rebelado en contra de Dios y Moisés había quebrado las tablas de la ley. Entonces, esto parece que era una descripción que llegó a ser memorizada por el pueblo de Dios, una descripción muy clara del carácter de Dios. Él es clemente y misericordioso, Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero sabemos que ahí no termina, porque luego habla del juicio de Dios, la justicia de Dios. Entonces, tenemos dos verdades aquí que parecen contradictorias. ¿Cómo puede Dios ser misericordioso, bondadoso, tardo para la ira y al mismo tiempo castigar a los malvados? ¿Cómo puede Dios hacer esas dos cosas al mismo tiempo? La respuesta la hallamos en Cristo. Porque en la cruz de Cristo, Dios muestra su justicia. Dios muestra su ira sobre el pecado. ¿Y cómo se ve? Porque toda esa ira es vertida sobre Cristo en la cruz. Cristo lleva sobre sí mismo el castigo que tú y yo merecemos. Y al hacerlo, Él hace posible que Dios pueda mostrar su gracia y su misericordia hacia nosotros, aún sin merecerlo. Entonces es en Cristo que estas dos verdades, su justicia y su bondad, se reconcilian para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tendrás el perdón de pecados y vivirás eternamente con Dios. Pero si no te arrepientes, si permaneces en tu rebeldía, serás castigado eternamente en el infierno. Entonces, como creyentes alabamos y deseamos que otros alaben. Como creyentes alabamos a Dios por su grandeza, por su bondad y su justicia, porque Él es el Rey. Pero quisiera terminar con el resultado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Nuestra alabanza es contagiosa y resulta en la alabanza de las naciones y en el despertar de una nueva generación de adoradores genuinos. Una vez más, volviendo a la definición esta de Daniel Estes, la alabanza tiene como raíz un gozo, deleite profundo, que produce expresiones verbales llamando a otros a unirse en su regocijo. Eso es lo que queremos. Queremos que otros se unan en nuestra alabanza. La alabanza no es solo un mandato que debemos obedecer de forma sincera. La alabanza produce algo, resulta en algo. Dios ha ordenado que por medio de la alabanza su voluntad se lleve a cabo. La alabanza es productiva, la alabanza es contagiosa. Entonces quiero terminar rápidamente con el resultado de alabar a Dios. Y esto es una de mis partes favoritas de este salmo. Versículos 10 al 12. Dice así: Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan.
la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, y esta es la finalidad, este es el propósito, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, lo estamos haciendo fielmente. Cuando hacemos eso, la Biblia dice que algunos que no están alabando a Dios van a conocer a ese Dios. Esto es increíble. Esto es lo que llamamos misiones. Ahora, cuando hablamos de alabar a Dios, podríamos estar hablando de cantar. Esa es una de las maneras que alabamos a Dios, y hay muchas diferentes formas. Pero yo no puedo pensar en una mejor forma para alabar a Dios que predicar el Evangelio. Yo pienso en primera de Pedro, que dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Pueblo santo. Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando predicamos el Evangelio? Estamos alabando. Es curioso, nunca pensamos, no voy a decir nunca, quizás tú has pensado en esto, pero rara vez yo creo pensamos en el evangelismo como alabanza. Normalmente pensamos en el evangelismo como un deber, y es un deber, tenemos que predicar el Evangelio. Pero, ¿te has dado cuenta que el evangelismo es algo que fluye naturalmente de lo que sabemos acerca de Dios? Él nos ha adquirido, nos ha hecho suyos, nos ha transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz, y nosotros queremos que otros conozcan a este Dios. Entonces, cuando proclamamos el Evangelio, estamos alabando a Dios, y al hacerlo, ¿qué sucede? Algunos descubren y conocen a ese Dios. Entonces, alabemos a Dios. Alabemos a Dios, porque Dios va a usar eso como el medio para que otros también se unan a nuestra alabanza. Dios va a hacer la obra. Dios va a abrir los ojos de las personas por medio de la aplicación del Evangelio, y algunos se van a convertir a Cristo e inmediatamente van a empezar a alabar a Dios con nosotros. Entonces los hijos de los hombres sabrán sus poderosos hechos. Pero luego también instruiremos a la siguiente generación. Dice generación a generación. Entonces la alabanza debe ser transferida de una generación a otra. Vaya responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Entonces, parece que cuando una generación alaba a Dios, esto afecta a la siguiente generación, ¿verdad? En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Una cosa que salta a mi vista cuando veo estos versículos es cómo cambia de primera persona a tercera persona una y otra vez. ¿Vale? Dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Primera persona, yo meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán ellos, tercera persona, los hombres. Y yo publicaré tu grandeza, primera persona. Tercera persona, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Por qué vemos este intercambio de primera persona a tercera persona? ¿Por qué? Porque lo que yo hago afecta a otros. Eso es lo que nos está enseñando. Entonces, yo alabo a Dios y esto empieza a afectar a ellos. ¿Quiénes son los ellos? Los ellos pueden ser nuestros hermanos en Cristo aquí en la iglesia, ¿verdad? Todo lo que hacemos en el contexto de la iglesia local necesita ser para que nuestros hermanos en Cristo conozcan mejor a Dios, aprecien mejor a Dios. Entonces, cuando estamos discipulando a personas, cuando estamos enseñando a otros, estamos enseñándoles a alabar a Dios. Estamos discipulando a otros a que se unan a nosotros en alabar a Dios. Pero los sellos también pueden ser nuestros hijos. Y esto es algo que a mí me impacta mucho cuando pienso en la responsabilidad que tengo de entrenar a la siguiente generación de quienes le alaben.
Ahora, yo no puedo convertir a mis hijos, yo no puedo salvarles, solo Dios puede hacer eso. Pero sí puedo ser un instrumento en las manos de Dios para que ellos conozcan a Dios. Entonces, qué oportunidad, qué privilegio tengo de poder susurrar a sus oídos día y noche la grandeza de Dios. Y ¿sabes algo? Tus hijos van a saber, nuestros hijos van a saber si eso es verdad o si es falso. Y van a saber si es simplemente algo que hacemos porque es nuestra obligación o si esto fluye de una verdadera adoración. Un verdadero caminar con Dios. Pero no nos desanimemos, hermanos, porque tenemos aquí una preciosa descripción de lo que sucede cuando alabamos a Dios, ¿verdad? Es contagioso, afecta a otros. Y Dios lo usa para no solo convertir a los que no conocen a Dios, sino también para instruir al pueblo de Dios a que alaben mejor a Dios. Hermanos, alabemos a Dios. La alabanza es lo que define y caracteriza al creyente. Los cristianos somos un pueblo que alaba y queremos que otros alaben. Alabamos porque Dios realmente lo merece. Él es grande, Él es el Rey y Él es el Rey eterno. Él es bueno y justo y lo vemos en su providencia, lo vemos en su cuidado especial para con su pueblo y lo vemos en su justicia castigando al malvado. Alabemos también sabiendo que esa alabanza va a resultar en algo, va a ser productiva. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en nuestra alabanza cristiana. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque es fiel tu palabra. Yo te pido que uses este mensaje para hablar a nuestros corazones y que sigas usando todo el estudio de los salmos para que podamos acercarnos más a ti, conocerte mejor, oh Señor. Si hay alguien que está viendo esta retransmisión o viendo el vídeo después que no es creyente, yo te pido que, Señor, simplemente meditando y viendo la grandeza de Dios, que tu Santo Espíritu pueda obrar en ese corazón y puedan reconocer que tú eres el único verdadero Dios y que enviaste a Cristo a morir en la cruz por sus pecados y que vengan a ti en arrepentimiento y fe. Ayúdanos también a salir a este mundo confiados de que tú vas a obrar por medio de nuestra alabanza al proclamar el Evangelio y habrá quienes se conviertan a ti. Te alabamos por todo esto y te pedimos también que obres en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.